A simple vista pensamos que la ciencia se encuentra lejos de nosotros, que no nos afecta ni nos beneficia y que quienes la generan hacen cosas raras y complicadas. Pero no es así. Aquí veremos a quienes hacen la ciencia de nuestro país y cómo y dónde se hace esa ciencia que busca y encuentra respuestas, la que nos ayuda en nuestra vida y nos hace conscientes de nuestro entorno. Conoceremos a personas que con una gran curiosidad hacen de su trabajo su pasión y entraremos en espacios que ni se imaginan. Acompáñenme en este viaje a donde se hace la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a donde se hace la ciencia. Mi nombre es Carmina de la Luz y hoy los saludo desde el Instituto de Geofísica de la UNAM. Nos encontramos aquí para conocer el Laboratorio Universitario de Paleomagnetismo, en donde los científicos utilizan la comprensión del campo magnético de la Tierra para obtener información muy importante sobre la evolución de nuestro planeta, de los continentes y también de sucesos mucho más recientes, como los que tienen que ver con las civilizaciones prehispánicas de nuestro país. Estaremos conversando con la responsable de este laboratorio. Ella es la doctora Ana María Soler, especialista en física del interior de la Tierra y también, por supuesto, especialista en paleomagnetismo. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas, bienvenidos todos al laboratorio. Muchas gracias por este tiempo y, por supuesto, por dejarnos conocer este laboratorio. ¿Qué le parece si empezamos contándole al público qué es el paleomagnetismo? Bueno, pues el paleomagnetismo es una rama de la geofísica que se dedica a estudiar el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, además de protegernos de la radiación solar, queda registrado en las rocas. Ahora vamos a ver un poco cómo es que esto queda registrado, pero además presenta variaciones en tiempo y espacio. Y esto es debido a su propio origen. Porque estoy de acuerdo que seguramente la imagen que tienen del campo magnético es la de un dipolo centrado, o sea, una barra de imán, justo en el centro de la Tierra. Pero, o sea, es un buen modelo, en promedio se comporta tal cual como si fuera así, pero en el interior de la Tierra, a las temperaturas que está el centro de la Tierra, sería imposible que hubiera un imán con magnetización. De hecho, ya del orden de los 700 grados, ningún material puede guardar una magnetización. Entonces, lo que está sucediendo en el interior es una generación dinámica. Esto es que hay corrientes convectivas de materiales como el hierro y el níquel, que es de lo que está hecho el núcleo exterior. Este está en convección y esto genera una corriente y la corriente a su vez genera un campo magnético. Entonces, esto ha sucedido desde el inicio de nuestro planeta, porque nuestro planeta estaba primero incandescente, después ya se fue diferenciando, enfriando, pero como tiene aún esta capa del núcleo exterior en convecciones, que seguimos teniendo campo magnético, porque ya otros como Marte, otros planetas, pues no tienen ya prácticamente campo magnético o muy débil, porque ya no tienen material en convección. Entonces la Tierra presenta todavía, a pesar de su antigüedad que coincide con la de los otros planetas, presenta todavía este campo magnético por la energía que conserva el interior de la Tierra. Y entonces, ahora, ¿pero cómo es que sabemos estas cosas? Pues bueno, porque queda grabado en las rocas. Entonces tenemos dos tipos fundamentales de rocas: sedimentarias, rocas ígneas, bueno, y también hay metamórficas, pero básicamente lo que sucede es que en las rocas sedimentarias, al irse depositando estos granos, tienen libertad de moverse, y los minerales magnéticos contenidos en su interior, que son óxidos de hierro, hace que se muevan, y la dirección preferente es la dirección del campo magnético en ese momento. Entonces, queda ahí grabada. ¿Sí? El magnetismo entonces es como una huella digital.
Sí. que depende de cada momento histórico de la Exactamente. Tierra. Y entonces esta huella digital está formada por los minerales que durante la formación de las rocas se orientan precisamente con el esa campo dirección. de ese momento. Sí, y en el caso de las ígneas, que están a muy altas temperaturas, pues al momento de enfriarse, al bajar de una temperatura, guardan esta dirección y es la dirección del momento en que se formó esa roca. Eso es lo que es importante. Como el campo va cambiando, porque esto es un proceso de convección, o sea, nos podemos imaginar, o sea, muchas celdas convectivas están trabajando, entonces eso hace que no siempre tengan ni la misma intensidad ni la misma dirección, y entonces eso es como un reloj, en pocas palabras. Además de que también depende de la latitud geográfica, esto es otra cosa muy importante, al que depende de la latitud geográfica, y entonces si nosotros tenemos un continente como por ejemplo en la tectónica de placas que se mueve, su latitud geográfica que queda grabada en la inclinación del campo magnético hace que esto cambie y entonces podemos ubicar un continente en el tiempo y en la posición geográfica que tendría que estar. Okay. Esto entonces ayuda a comprender si la Tierra, bueno, ha tenido campo magnético desde su formación, Sí. Entonces el paleomagnetismo es muy útil para darnos información prácticamente de toda la historia de la Tierra. Sí. Y entonces ayuda a reconstruir fenómenos como la deriva continental y, bueno, que está basada en la tectónica de placas, en este movimiento que tiene la última capa de nuestro planeta. ¿Qué tipo de información en términos de tectónica de placas y de evolución continental ha brindado el paleomagnetismo? Pues algo que cerró la teoría de la tectónica de placas fue precisamente los estudios que se hicieron por los años 60, porque se sabía que los continentes se movían. Había ya demostraciones muy claras de que esto sucedía, había indicadores paleoclimáticos, había fósiles, cinturones montañosos que se veían que se habían roto y desplazado, pero no se tenía la máquina que generaba estos movimientos. Entonces, la energía que lo estaba haciendo. Y entonces se estudiaron mucho los fondos marinos y se pasaron magnetómetros en los fondos marinos y se encontró que las zonas de apertura. Las zonas de apertura es donde está saliendo material de manera continua desde prácticamente todo el manto, y entonces este material se va depositando a los lados, sale nuevo y se va empujando. Y entonces, como graban la dirección del campo magnético, pues cuando uno pasaba los magnetómetros se veía que había unas señales que eran simétricas con respecto a la zona de apertura. Esta simetría, pues se tenía que buscar una explicación, y al fechar las rocas del fondo oceánico se dieron cuenta que correlacionaba perfecto con las inversiones de polaridad que ya se habían detectado en las rocas terrestres de la corteza continental. Y entonces, pues con eso se cerró, y además pues se tuvo una herramienta valiosísima, porque igual que jala uno un tapete, uno podía regresar y empatar las dos zonas comunes de una misma polaridad sobre la zona de apertura, y entonces veía uno cómo se movían las placas. Claro. Además daba, o sea, algo que es muy importante es que no solo da dirección de movimiento, sino también velocidad de este movimiento. Entonces, pues sí es súper importante todo este tipo de estudios, y esto es simplemente lo hacemos para rocas que ya pueden ser bastante antiguas, aunque bueno, estas rocas oceánicas no tenemos más que millones de años en ellas, no tenemos, o sea, miles de millones no hay en las rocas, porque estas se van reciclando y solo en algunos pedazos han quedado algunas rocas atoradas que no han entrado en la subducción, pero realmente los fondos marinos son jóvenes, pero con esto podemos ir reconstruyendo prácticamente. Y bueno, pues, o sea, es una aplicación para datación en rocas que muchas veces el método radiométrico no lo puede dar, esta resolución, por la propia naturaleza del método. Entonces, muchas veces se obtiene un fechamiento radiométrico, pero el paleomagnetismo limita los errores. Entonces, el paleomagnetismo no solo nos ha dicho que la Tierra ha cambiado, que los continentes se han movido,
que hay esta, digamos, salida de nuevo material, sino que también el paleomagnetismo nos ayuda a conocer fechas, a conocer tiempos. ¿Cómo es que ustedes precisamente utilizan el paleomagnetismo para dar una edad a determinada roca o a determinado sitio en la Tierra? Les digo, primeramente, o sea, en rocas más antiguas, o sea, nosotros lo que estudiamos es su polaridad. ¿Cómo sabemos la polaridad? Bueno, pues el vector de magnetización es un vector en tres dimensiones, y entonces nosotros tomamos, pues como siempre, para orientarnos, nuestro plano horizontal. Y entonces pues sacamos la componente norte, este, sur, oeste de este vector, pero también estudiamos cómo está inclinado con respecto a la horizontal. Este plano horizontal y el ángulo que forma es lo que nosotros denominamos inclinación. Si está hacia el norte, o sea, si está hacia arriba, nosotros decimos que tiene inclinación positiva, o si está hacia el interior, tiene inclinación negativa. Entonces, con esto, nosotros determinamos la polaridad. Si nosotros definitivamente encontramos algo con una polaridad negativa, sabemos que al menos estamos 785,000 años antes del presente, claro, porque es la fecha del último cambio de polaridad que tuvimos. Pero así nos podemos ir más hacia atrás, porque prácticamente la mitad del tiempo de vida de la Tierra ha estado en polaridad normal y la otra mitad en polaridad inversa. Entonces nosotros vamos a un lugar, tomamos muestras en secuencia para hacer una columna sedimentaria que nosotros decimos magnetoestratigráfica, y entonces tomamos muestras de los diferentes sitios, sacamos su vector de magnetización, y en este caso nos inclinamos mucho más por la inclinación, y lo podemos comparar con una curva maestra, o sea, más bien una tabla ya de cambios de polaridad que tenemos maestra, que esta se ha construido con datos de rocas de todas partes del mundo, ¿sí?, en promedios, para obtener estos límites con fechamientos, además, que eso sí se hacen por métodos radiométricos muy precisos. Entonces, este proceso, toda esta información de edades, digamos, está acomodada por capas, ¿no? Las capas en las que se han ido depositando las rocas cuando se forman. Cada una de esas capas podríamos entenderla como un periodo, y entonces en ese periodo había condiciones tanto de orientación del campo como, bueno, y entonces es cuando ustedes juntan los dos métodos. El método tipo carbono 14, aunque con otros elementos, que son los métodos radiométricos, para darle una fecha a esa capa, a esa roca, pero además lo asocian justo con la orientación que tenía en ese momento el campo magnético de la Tierra. Y entonces, si uno después va a cualquier otro sitio y compara las orientaciones de esa roca, ya solo va a la tabla que da justamente la edad. Ese es el fundamento. Es el método fundamental, pero hay que recordar también que lo tenemos que tener en unas ciertas coordenadas, como yo digo, coordenadas geográficas. Entonces nuestras muestras tienen que estar orientadas. ¿Cómo las orientamos? Pues con una brújula. Estas brújulas son de mayor precisión, son brújulas Brunton, y nosotros tenemos que tomar nuestras muestras orientadas con respecto, obviamente, a el campo magnético actual, porque esto es una brújula magnética, con el campo magnético actual, y entonces podemos corregir después a coordenadas geográficas, y todo lo damos en coordenadas geográficas. Este mismo principio del paleomagnetismo, que, bueno, a primera vista parece aplicarse a sucesos de hace mucho tiempo y en periodos de tiempo muy largos, ustedes especialmente lo están aplicando a sucesos más recientes, a tiempos más breves cortos y mucho más recientes. Y este tipo de estudios se llaman arqueomagnéticos, bueno, el arqueomagnetismo. ¿Cómo es que ustedes han trasladado esos principios del paleomagnetismo a estudios que tienen que ver más bien con tiempos humanos? Sí, bueno, pues también se ha visto, o sea, bueno, tenemos variaciones a grandes escalas como son estas inversiones, pero también tenemos variaciones dentro de estas mismas polaridades de menor periodo. Y entonces cuando estamos hablando nosotros de, pues hasta 100,000 años, hablamos de variación secular. Y es este fenómeno, o sea, también hay cambios tanto en el ángulo que forma
nuestro vector magnético con respecto al norte geográfico, como también su inclinación, pero, ojo, no llega a haber inversión, ¿sí? Y entonces de estudiar también, o sea, hacemos estudios sobre rocas, pero también para tener curvas de variación maestra, también hacemos, y estas curvas de variación no son como las de polaridad. Ahí sí tenemos que tener zonas delimitadas, los límites tectónicos son importantes. Entonces, por ejemplo, pues hay curvas de variación secular para prácticamente todos los países de Europa, pero para las zonas americanas solo tenemos el suroeste de Estados Unidos y México. O sea, ahorita apenas están empezando a trabajar las de Sudamérica. Y entonces nosotros lo que utilizamos son vestigios prehispánicos. ¿Qué tipo de vestigios? Bueno, pues nosotros los que utilizamos son los recubrimientos de los pisos con estuco, como también las pinturas, todos los hornos y fogones, porque también podemos llegar hasta casi 15,000 años haciendo estudios sobre restos de población temprana humana en México, que tenemos unos resultados bastante buenos en unas cuevas en Chiapas, que sacamos muy buenos resultados, y en estos tomamos prácticamente el sedimento que se cuece prácticamente, así como una cerámica, del fondo de los fogones en diferentes etapas de ocupación. Doctora, ¿cuál sería, por qué, bueno, en términos de paleomagnetismo, esta huella digital que de la que hablábamos, que es la orientación en ese que en ese momento, respecto al campo magnético de ese momento, ¿cómo sucede con con el estuco, con las pinturas, con los fogones que ustedes estudian? Porque decíamos que en el paleomagnetismo se orientaban al momento de formarse, en el caso de las rocas sedimentarias, al depositarse fragmentos muy chiquitos, esos eran capaces de orientarse. Exacto. Y en el caso de las rocas ígneas, al momento de que están fundidas y se van enfriando, también se orientan. Exacto. ¿Qué sucede con las cosas de tipo arqueológico? Arqueológico, pues bueno, los estucos prácticamente cuando se aplica es como hacer una roca sedimentaria. Es un lodo, prácticamente, podríamos verlo como un lodo, y entonces ahí dentro todavía los minerales magnéticos tienen posibilidad de moverse y se mueven preferentemente con la dirección del campo magnético en ese momento. En el centro de México, porque esto no se puede hacer en otras partes como la zona maya, en el centro de México a esta pasta a esta masa de estuco, a este mortero, se le añadía ceniza volcánica y tezontle molido. Entonces eso incrementaba la señal, porque nosotros también tenemos que tener una magnetización que pueda ser medida por nuestros instrumentos. Y entonces eso nos hizo crecer la señal y pudimos medirle las direcciones como si fuera una roca sedimentaria. Pero cuando esto está afectado por el fuego, ¿sí? O sea, pueden que hayan aplicado un estuco en un piso, en una pared, y luego, pues como sucede en muchas de las civilizaciones mesoamericanas, muchos de sus ritos terminaban con un gran incendio, quemaban una etapa de civilización y se construía una encima. El mejor ejemplo es, por ejemplo, la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿sí? Esa pirámide bellísima fue quemada y después le construyeron encima. Nosotros pasamos por un lado para ver los vestigios de las cabezas de serpiente emplumada, ¿no? Y entonces se queda grabada la dirección del momento de la quema. En este lugar pudimos tomar muestras no quemadas, o sea, en el momento que la construyeron y después cuando la quemaron, y vimos la diferencia en las direcciones. Y eso empató con las fechas que los arqueólogos habían propuesto, con lo cual pues se confirman muchísimas cosas. Ok, entonces fenómenos como, bueno, la influencia del calor, de la temperatura o las reacciones químicas que ocurren cuando se mezclan ciertos componentes por ejemplo, del estuco. Entonces, en ese momento es cuando es posible que se orienten los componentes. En esa dirección. Ok, y entonces ya se puede fechar. Exactamente. Y claro, se empata con la información arqueológica.
Exactamente. Estos estudios arqueomagnéticos los realizan en buena parte en campo, porque tienen que ir al sitio y obtener Tomar las muestras. Pero también otra buena parte la realizan precisamente en esta área, dentro de esa jaula. Cuéntenos un poco cuáles son las características de esta estructura y por qué es necesario que muchas cosas ocurran allá adentro. Bueno, nosotros lo que tenemos aquí es un blindaje magnético, decimos, que es prácticamente, tenemos corrientes eléctricas circulando en direcciones opuestas con el fin de que justamente en donde tenemos nuestro magnetómetro, nuestro instrumento de medida, no exista, anulamos el campo magnético presente en este momento, en este lugar. Eso es para que no afecte la medida del campo magnético de aquel momento. Exacto. ¿Y podríamos pasar? Sí, exactamente. Pasamos. Y entonces nosotros, o sea, básicamente nuestro magnetómetro pues es una bobina, nosotros metemos nuestra muestra y al estar magnetizada, esto al girar genera un momento y nosotros o sea, pasa a ser una señal que es un voltaje que tiene una dirección y una intensidad. Y Doctora, entonces esa información pues es capturada en una computadora. ¿Cómo es que ustedes obtienen en primer lugar la muestra? ¿Qué tipo de tratamiento se le debe dar para hacer estas mediciones? Bueno, nosotros tenemos que tener una muestra con unas medidas muy precisas, ¿sí? Acá les muestro, esta es mi medida de calibración, pero les puedo mostrar una arqueológica, ¿sí? Y entonces nosotros podemos traer o un bloque de estuco quemado, o podemos, o también no quemado, dependiendo, se consolida en campo, pero luego se trae al laboratorio y lo tiene que tener una forma cilíndrica, con 1 pulgada de diámetro y 2.1 centímetros de alto. Esta es la medida óptima para poder entrar en nuestro magnetómetro y ser medido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el piso no todo es del mismo grueso. Sí, pues es una construcción manual. Entonces nosotros tomamos varias muestras del piso y una de las técnicas es adherir estos testigos de madera, que pueden ver acá, que es un material no magnético, lo adherimos con pegamento epóxico al piso y después con ayuda de algún instrumento. Siempre trabajamos con materiales no magnéticos, lo desprendemos y lo traemos al laboratorio. Entonces ya allí, en el laboratorio de preparación de las muestras, nosotros lo que hacemos es cortarlo, o si traemos el bloque, pegar las tapitas, que el bloque está orientado, pegamos las tapitas con una flechita que nos dé la dirección, que nosotros tenemos que tener anotado en nuestra libreta, porque es como la orientación que tiene, y entonces las cortamos, las pulimos, ¿sí? Las rellenamos, en muchos casos también con un material no magnético, ¿sí? Porque es importante que no cabeceen dentro de este instrumento que va girando. Y entonces, ya una vez hecho este procesado, nuestras muestras las traemos de nuevo aquí dentro de la jaula y entonces nosotros las tomamos, o sea, las introducimos todavía en este blindaje magnético. ¿Cuál es la función de ese blindaje magnético? Ese blindaje magnético es que elimina obviamente el campo actual, sí, pero ya dentro de la jaula prácticamente no lo tenemos, pero además hace que otras magnetizaciones que van adquiriendo las muestras desde, o sea, el momento en el que están hasta en el mismo piso, se vayan borrando. Son estas magnetizaciones que nosotros decimos secundarias de baja intensidad, pero tienen que estar nuestras muestras aquí adentro al menos 3 semanas antes de poderlas medir. 3 semanas. 3 semanas las tenemos ahí adentro. Como es un proceso estadístico, nosotros tenemos que tomar más de 10 muestras, ¿sí? Entre 13 y 15 muestras, para poder hacer un análisis estadístico con los resultados y dar una dirección. Pero ahora, ¿cómo podemos? Ya tratamos de quitar muchas magnetizaciones, pero de todas maneras puede ser que tengan 2 magnetizaciones importantes y entonces esto nosotros lo vamos eliminando al hacerles un lavado magnético. Entonces el primer paso, digamos, es
que pasen Las por este blindamos. blindaje, que además debe estar adentro de esta jaula. Exacto. Se le medir suma adentro. precisamente las condiciones de la jaula y digamos como para asegurar todavía que eliminar esas otras magnetizaciones que no nos interesan, se hace el lavado magnético, que es lo que vamos a ver Lo que vamos a ver, pero primero las tenemos que medir en nuestro instrumento para tener el cero, digamos. Entonces, este instrumento lo calibramos y medimos en él, y nosotros medimos, como nuestro vector, lo que les decía, es en 3 dimensiones, pero la medida en el instrumento es solo en 2 direcciones. Nosotros utilizamos entre 4 y 6 posiciones diferentes. Entonces, una vez que ya medimos lo que nosotros decimos magnetización remanente natural, nosotros vamos al lavado magnético. ¿Qué es este lavado magnético o en qué consiste? Nuestro instrumento es un generador de campos alternos que van creciendo en intensidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues todos los minerales susceptibles a ese campo en particular van a ir quedando orientados al azar al ir disminuyendo el campo y de nuevo crecer. Y entonces nosotros vamos dando campos alternos crecientes. Para hacer este proceso, nosotros introducimos nuestra muestra, la hacemos rotar, la metemos dentro, que esto, como pueden ver, pues es otro blindaje, y aplicamos un campo adentro y generamos un pulso, y entonces se da este fenómeno, ¿sí? Y entonces tarda un tiempito porque van aplicando y el campo va decreciendo. En el momento en el que el campo decrece ya a 0, la podemos sacar y la ponemos en una posición perpendicular. Y nuevamente se le da y de nuevo entra y le damos el campo. Y entonces, una vez ya aplicados los 2 campos en las 2 direcciones perpendiculares, nosotros sacamos nuestra muestra, ¿sí? Y la introducimos en nuestro magnetómetro. La aseguramos bien para que no se desplace. Cerramos las bobinas, ponemos de nuevo un blindaje y entramos. Doctora, entonces lo que sucede con el lavado magnético es que algunos de esos campos que les aplicaron, estos campos alternos, es el que coincide con el que están orientados los minerales. No, sino lo que vamos haciendo es vamos quitando en varias intensidades y en múltiples direcciones campos previos de menor intensidad. Y el que se va a preservar va a ser el que fue el original. Bueno, original debemos recordar, cuando el piso está no quemado es en el momento en el que lo aplican y fragua el estuco. Pero cuando se le aplica el fuego, lo que queda es la dirección de ese último registro del fuego. Muy bien. Entonces es eliminar los que no... Eliminar otros que van adquiriendo por condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues sí hemos notado que nos es mucho mejor tomar las muestras cuando hay una excavación, cuando se expone por primera vez estos materiales al medio ambiente, porque sí, por ejemplo, en algunos, una lluvia ácida cambia las direcciones y nos es mucho más difícil determinar las que nos interesan. Entonces, digo, metemos nuestra muestra y empieza la medición, ¿sí? Está ahorita girando el instrumento por adentro. Y entonces... ¿Cuántas veces realizan este proceso? Este medir proceso y luego darle lavado al eso va a magnético. depender de las muestras, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que hacer 15, 20 pasos de desmagnetización para poder encontrar bien nuestra dirección. Y entonces, una vez que se van registrando las magnetizaciones, finalmente nos da ya una medida aquí y nosotros tomamos todas las medidas de esas muestras, las promediamos, ¿sí? Que básicamente es pues utilizar así una distribución normal o de campana, pero como estamos sobre la superficie de la Tierra, es sobre una superficie esférica,
y con eso sacamos una magnetización que nosotros denominamos característica de este estrato. Estos datos que arroja, en este caso, el magnetómetro, Ujú. todavía no son las edades. No. O sea, ¿esta medida en qué consiste? Esta medida nos da el ángulo de este vector de magnetización con respecto al norte geográfico, que sería la declinación, y la inclinación, que es el ángulo de este vector con respecto a la horizontal. En las muestras arqueológicas, como les digo, lo más común es que nosotros tengamos una inclinación positiva por la etapa de polaridad en la que nos encontramos ahorita. Pero en las rocas en general tenemos positivas y negativas. Y entonces luego esto, ¿cómo se traduce a una fecha? Nosotros tenemos, como les decía, las curvas de variación secular para estos tiempos más cortos se tienen que construir por bloques tectónicos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cuando empezamos a trabajar con esto, sí ya había publicada una curva de variación secular para Mesoamérica del año 1 al 1200 después de Cristo. Y entonces utilizamos como base esa curva. ¿Y qué es lo que hacemos? Comparar estos valores de declinación e inclinación, así simplemente como cruzar en la curva donde son los puntos de intersección con nuestro valor y sus errores, y ver las áreas en las que coincide. Y entonces con este proceso podemos, y de hecho se obtienen porque el campo, como yo les digo, no es una variación periódica, pero sí hay varios momentos en el campo que pueden coincidir estas direcciones. Y entonces por eso es importantísimo trabajar con un muy estricto control estratigráfico y con la ayuda también del arqueólogo que nos diga estilo, estilístico, etapas de construcción o algunos fechamientos que él tenga de carbono 14 para delimitar, y entonces nosotros podemos delimitar perfectamente la fecha de elaboración o quema de este estuco. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces cuando ellos tienen estas mediciones con radiocarbono, porque para estas temporalidades es normalmente lo que se usa, aunque ya también, hay termoluminiscencia y de nuevo pues va a volver a implementarse la hidratación de obsidianas, que es otro método para tener fechamientos, pues nosotros muchas veces con nuestras resoluciones de nuestro método acortamos estas incertidumbres del radiocarbono, lo cual es pues muy bueno para poder construir, y de hecho pues construimos, como saben, pues todas estas construcciones arqueológicas van por etapas y hemos podido reconstruir perfectamente etapas de construcción. Ok. A mí me gustaría que nos saliéramos de la jaula para que nos platique más bien ya de los sitios que ustedes han hemos estudiado. trabajado, ¿no? Así es. Sí, les digo, subimos. Es algo divertido. Trabajamos en la jaula, prácticamente. Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos o las zonas que ustedes han trabajado con esta técnica? Trabajado más. Bueno, pues donde estamos trabajando, sea de manera continua, temporada y año con año prácticamente, ha sido en Teotihuacán, en diferentes barrios de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque pues fue un sitio enorme y tiene una diversidad impresionante. Ahí comenzamos nuestros trabajos hace ya más de 10 años, ¿sí? Fueron las primeras muestras que tomamos, que las aprendimos con un profesor inglés que nos enseñó cómo tomarlas. Y entonces tomamos estas muestras, trabajamos también en Cacaxtla, trabajamos en Xochicalco, que en Xochicalco anecdóticamente cuando entregamos los resultados a los arqueólogos no les gustaron para nada, porque no les checaban las fechas. Yo tenía unas fechas mucho más recientes que las que ellos tenían, y después de un tiempo se dieron cuenta que sus fechamientos estaban mal, y al repetir los fechamientos coincidían con nuestros resultados, con lo cual pues nos sacamos como un 10 y nos volvieron a llamar. En Teotihuacán, que nosotros trabajamos con la doctora Linda Manzanilla, ella también, nos hizo, yo siento que fue la prueba del método, que nosotros dimos las fechas y ella pues muy contenta vio que coincidían con sus fechamientos de carbono 14.
Entonces dio confianza al método y ya pues nos hemos ido expandiendo. Tenemos trabajos en Jalisco, en los huachimontones, que son unas estructuras circulares como platitos unos encima de otros. Tenemos resultados pues en la parte central de México en muchísimos lugares, en Templo Mayor, en Chapultepec también hemos trabajado. En Coyoacán también, porque vamos, o sea, ahí la parte de que le llaman salvamento arqueológico, de que, pues sí, prácticamente en muchas partes en la Ciudad de México, cuando excavan encuentran restos y nosotros vamos con ellos y fechamos estos resultados. En cuanto a pintura mural, que también ahí se queda grabado porque es como también una especie de sedimentación, cuando se seca la pintura, que esta pintura fue elaborada con hematita molida, o sea, un mineral magnético, aunque sea muy delgado porque es de décimas de milímetro la muestra, nosotros podemos ver esta orientación cuando se secó al aplicarla, y entonces pues ahí hemos trabajado en Cholula, en los murales de Cholula, también en Cacaxtla y también en Templo Mayor. Entonces, pues sí, Tula, también tenemos un trabajo intenso. Hemos trabajado también en el Tejar, Veracruz, que es un lugar de arquitectura de tierra muy cercano al puerto. Hicimos un estudio muy detallado y muy completo, estratigráfico. En la zona maya, como les digo, no hemos trabajado, aunque en los datos de nuestra curva, este profesor sí trabajó en esa zona, pero sí únicamente en estucos quemados. ¿Qué pasa con la zona maya? ¿Por qué no la han estudiado tanto? Bueno, la lejanía es un factor importante, porque pues hay que trasladarse, tomar la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el segundo factor fue, o sea, de hecho ahorita es cuando vamos a empezar a trabajar la zona maya ya más a detalle, que tenemos que encontrar las estructuras quemadas. Claro. Porque por el tipo de roca que utilizaban y el tipo de mezcla, ellos no utilizan volcánicas, no hay volcánicas en la zona maya. O sea, bueno, sí en Palenque, por ejemplo, o sea, sí en la parte sur, pero en la parte norte no hay rocas volcánicas que ellos pudieran hacer que esta señal se incrementara. Entonces solo estudiamos estas partes y pues ahora tenemos muestras en proceso de Cholula, por ejemplo, pero no sobre los murales, sino ya sobre los estucos. Y estamos trabajando Templo Mayor, una última temporada que acabamos de hacer muy, muy recientemente, o sea, prácticamente a principios de año. Y algo que debemos de decir es que sí tardamos mucho tiempo en preparar las muestras. O sea, 3 semanas en el blindaje, pero prácticamente como hay que consolidarlas a muchas de ellas, pues nos tardamos hasta más de un mes en preparar una muestra, más después todo el periodo de medición, que nosotros sí podemos decir que es un día de trabajo prácticamente por muchas veces 3, 4 muestras. Los estudios arqueomagnéticos son un claro ejemplo de un trabajo multidisciplinario. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo es trabajar ustedes como geofísicos, como el área de un área de ciencias exactas, con las ciencias de tipo social y más humanísticas? ¿Cómo se da esta interacción? Pues yo siento que algo que se ha tomado mucha conciencia y más recientemente es que les interesan las dataciones. O sea, el tener algo datado es escribir con mucha más seguridad estos resultados. Y entonces sí tenemos mucha interdisciplinariedad, sobre todo en esta zona de Teotihuacán. O sea, además de que o sea, cuando nosotros damos la dirección, no tenemos, o sea, podemos dar todas las fechas probables. Tenemos que ir a hablar con el arqueólogo, ubicarnos bien en el contexto estratigráfico, que eso él lo hizo al ir excavando, y entonces ya podemos dar un fechamiento válido. Entonces sí es muy importante esta interdisciplinariedad, como también hay otro grupo de trabajo que hace estudios sobre los estucos y residuos químicos, etcétera, etcétera, y entonces pues esos estudios también nos ayudan a nosotros para ver si el piso no está muy intemperizado, que sea bueno para la datación,
¿sí? Y es importante pues hacer también, o sea, bueno, dentro de la parte de ciencias exactas, pues microscopía electrónica, etcétera, etcétera, para ver pues el material que nosotros estamos trabajando. Entonces, ustedes funcionan como un laboratorio de servicio a otros centros de investigación, a otras universidades, Sí. a otras disciplinas, más que digamos o también ustedes tienen sus propios proyectos. Sí, nosotros, o sea, una parte de esto, como les decía, es bueno, tenemos una curva, pero esa curva fue construida. Entonces nosotros también nos interesa tomar muestras fechadas a las que nosotros les hacemos todo el proceso de lavado magnético, etcétera, etcétera. Y si tenemos un fechamiento de carbono, nosotros lo introducimos a la curva y la curva se recalcula. O sea, no trabajamos ya con la curva, ya prácticamente le hemos introducido prácticamente el mismo número de datos que la primera. Y la curva sí va cambiando porque tenemos periodos de poca definición en la que él tenía pocas muestras y nosotros hemos ya metido nuevos datos, como también nos queremos ahora expandir ya pues hasta prácticamente la llegada de los españoles. Y a futuro queremos ir a muestrear pues ya las construcciones coloniales porque repetían la manufactura igual que lo hacían las gentes del periodo prehispánico. Entonces, al ser la misma manufactura de los estucos, pues podríamos nosotros también fechar cosas mucho más recientes. Entonces, digamos, las dos grandes aportaciones de este laboratorio es, por un lado, afinar o meter más datos a esta curva de variación. Exacto, y mejorarla. por otro, brindar un servicio a instituciones, por ejemplo, como el INA, ¿no? Exactamente, o tesis de la ENA, hacemos múltiples tesis con arqueólogos de la ENA, donde nosotros los ayudamos a hacer su cronología de los sitios. Doctora, ¿cuál es la principal ventaja de aplicar los principios del paleomagnetismo a fenómenos de tipo, o sí, sucesos que tienen que ver con la arqueología, en lugar de otros métodos de fechamiento? Bueno, pues una ventaja que nosotros tenemos es que si queda muy bien grabada la magnetización en ese estuco, pintura o fogón, nosotros podemos dar un menor error en la medida. Y entonces se tiene el fechamiento radiométrico, que normalmente es un carbono 14, que tiene una incertidumbre, y nosotros delimitamos esa incertidumbre con nuestro fechamiento. O sea, además de corroborar, digamos, el de carbono 14, nosotros, bueno, también corroboramos nuestro resultado, pero nosotros lo que hemos estado haciendo es acortar los intervalos de error y con eso hemos logrado cronologías mucho más detalladas, ¿sí?, que las que se están dando comúnmente pues por el método arqueológico, que pues, se basa en el radiocarbono y también la estratigrafía. Pero eso sí ha sido un aporte importante, se han cambiado cronologías de los sitios, como les digo, Xochicalco fue uno de ellos, ¿no? Pero también en Teotihuacán la cronología nosotros hemos aportado y se han delimitado más los límites o los cambios, porque sucedió algún evento por cual se cambió en la etapa constructiva, algo sucedió. Entonces, la principal ventaja es la precisión, ¿sí?, en la fecha que ustedes que brindan, nosotros estamos brindando. y que entonces ya el arqueólogo compara y analiza ya para realizar una comprensión mucho más Mejor. global ya de la cultura. Y también, ¿no? otra ventaja es que luego muchas veces en esos residuos no hay materia orgánica para ser fechada. Entonces, pues el paleomagnetismo, y en este caso, bueno, aplicado a la arqueología, el arqueomagnetismo, pues da un fechamiento, una datación. Para estos tiempos recientes, que son de unos cuantos cientos o miles de años, el método radiométrico más utilizado y el ideal es el carbono 14. Sí. Pero claramente el carbono 14 necesita de materia orgánica que quede ahí para poder fechar. tener algo que y medir. que además hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, puede ser que encuentren un tronco, pero la fecha que da el carbono 14 es la del corte del tronco, cuando cuando le quitamos la vida, digamos, a ese elemento. Y entonces, pues ha pasado que obtienen una fecha y dicen, ay, pues esto no checa con la estratigrafía, porque reusaban los materiales.
aunque haya sido en un incendio. Reusaban ellos los materiales y en cambio, pues el arqueomagnetismo da la fecha de la quema del edificio. Claro, muy bien. Doctora, bueno, como decíamos al principio del programa, nosotros tenemos una página de Facebook y en esta página de Facebook el público nos comparte sus preguntas y sus comentarios sobre este tema. Entonces ahora me gustaría leer estas preguntas y ver qué es lo que opinan sobre el paleomagnetismo y cuáles son las preguntas que tienen sobre el programa del día de hoy. Lauricela nos pregunta que desde cuándo la física nos ayuda a saber más de hallazgos arqueológicos. Pues yo diría que siempre, porque todo para explorar está basado en la física. Uno tiene que saber muchísimas cosas de topografía o simplemente lo que les mostraba, la brújula, ¿sí? Pues la brújula fue un invento, yo les digo, tan importante como lo es ahorita los celulares. O sea, el cambio que nos dio fue súper importante porque permitió la navegación alejándose de las costas y entonces pues esa aportación ya fue maravillosa. Y entonces nosotros empleamos una brújula para poder orientar nuestros edificios, ¿sí? Porque otra parte del arqueomagnetismo que también estudia es cómo están orientados los edificios, porque se ha visto o hay evidencias de que hay zonas arqueológicas que están orientadas con, o sea, edificios a los que les cambian la orientación en una segunda etapa y esto va coincidiendo con el cambio en el campo magnético, lo cual implicaría que tenían ellos una brújula. Claro. Y bueno, sí hay, o sea, otro estudio que tenemos y que fue publicado en Nature, pero por los años 60, es de que encontraron en la cultura olmeca, en San Lorenzo Tenochtitlan, un fragmento de magnetita tallada de tal manera que coincide con el campo magnético en ese momento. Entonces, pero no hemos encontrado otro fragmento. Ese es uno de los problemas para poder asegurar que ya los olmecas y 400 años antes que la primera brújula china lo estaban manejando. Lola nos pregunta, más bien tiene un comentario. Dice que la física y la arqueología no están tan alejadas, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? No, o sea, la actual arqueología como se están haciendo es que vamos ya como equipo, yo les digo como SWAT, ¿no? Van primero los que van a hacer la prospección para ver dónde excavar. Una vez que excavaron, pues van también y vamos, o sea, se van a tomar las muestras para estudios químicos y de composición, como también de los vestigios que se encuentran, se hacen análisis geoquímicos para ver la procedencia, porque eso indicaría rutas de comercio. Van gente que estudia los huesos, los dientes, ahora se hacen estudios isotópicos que se puede ver. Se estudian los dientes y los huesos y hay una diferencia en los isótopos y entonces se puede decir, bueno, esta persona nació en nivel del mar y después se trasladó a Teotihuacán, que es una de las teorías de que había muchísima gente de las costas que migraba, como también de Oaxaca, que migraban y de acuerdo a su contenido isotópico se puede ver, por ejemplo, en los dientes, que es desde formación, donde nació esta persona, y luego en los huesos se ve aquel que corresponda con el lugar donde está enterrado. Muy bien. Entonces, y nosotros vamos a hacer pues las dataciones. Claro, o sea, en el pasado, digamos, hace siglo pasado, a lo mejor podríamos pensar que estas dos grandes áreas del conocimiento estaban separadas, pero hoy en día no. Un buen ejemplo es, vimos a lo largo del programa, cuando hablábamos de la preparación de la muestra, ¿sí? A Alan, que es un estudiante de arqueología, y él forma parte de este laboratorio. Él es uno de los miembros de, pues, ¿sí? de este instituto, ¿no? Del Instituto de Geofísica. Está trabajando aquí, entonces no están tan alejados como podríamos pensar. No. Y ese es el comentario de Lola. Salvador Peña nos dice que le interesa el estudio de variaciones en el campo magnético de los objetos con el fin de datarlos. Exacto.
Dice que él quisiera saber más sobre las máquinas usadas para estos estudios. Yo supongo que se refiere a los instrumentos claro, que nosotros empleamos. Bueno, yo tengo una monografía del instituto que puede consultar, o sea, puede venir y consultarla en la biblioteca o comprarla aquí mismo, ¿no? Y ahí viene descrito todo el método, pero hay también libros completos, o sea, hay un libro Archaeomagnetic Dating, que son todo un compendio de estudios arqueomagnéticos al respecto. Antes de despedirnos, yo quiero hacerle una pregunta más. De todos estos sitios que han estudiado, que es prácticamente, han cubierto el centro de México, buena Centro parte y de... sur. Exactamente. ¿Cuál ha sido el sitio que más le ha impresionado, no solo por lo que encontraron ahí, sino por la información que arrojan los estudios de tipo arqueomagnéticos? Pues definitivamente yo sigo pensando que Teotihuacán es un lugar que fue esta metrópoli tan grande, tan diversa culturalmente, y que cuando uno estudia se enfrenta justamente a esa diversidad, ¿sí? Tuve la experiencia además también con la doctora Manzanilla para checar estas migraciones desde el Golfo hasta el centro de México, todas estas aduanas teotihuacanas que había en el camino, y hicimos ese recorrido como si fuéramos teotihuacanos para poder obtener las muestras, para identificar pues las especies de peces que ellos comían. Comimos nosotros los peces y nos trajimos todos los restos para estudiarlos en el laboratorio. Entonces hubo una interacción total con los arqueólogos y eso definitivamente esa experiencia no la cambio por nada, porque además fue desde llegar y ubicar que teníamos las coordenadas de un sitio y buscar los edificios y no los veíamos, pues qué está pasando. Después ya encontramos efectivamente el sitio y todas las pirámides y les aseguro que ustedes van y lo ven y dicen qué bonitos montes, todos cubiertos totalmente por vegetación, y ver maravillados cómo hay los restos teotihuacanos, esa construcción, tablero, talud, característica teotihuacana, y pues cómo habían llegado a tener ese dominio del país, o sea, de toda la parte de Mesoamérica, y también, o sea, pues en murales como en murales en la zona maya, y que están pintadas estas personas como teotihuacanos, con las anteojeras de Tlaloc, ¿no? Porque les tenían además miedo. Entonces, toda esta serie de ver los mitos y cómo van cambiando, Teotihuacán sigue siendo una fuente de información que yo garantizo que toda mi vida académica no me va a dar para terminarlo de estudiar. Si usted pudiera dar así como una opinión personal, un porcentaje de lo que actualmente se conoce de Teotihuacán, ¿cuánto le daría y cuánto que hace falta todavía conocer? Yo siento que no está ni el 10 o 15% dicho de Teotihuacán. Y pensando en otros sitios que no han estudiado, ¿cuál sería usted una especie de sueño para conocer, para obtener información? Pues a mí sí me gustaría Oaxaca, por ejemplo, que no lo hemos estudiado, pero sí la otra curva de variación secular, o sea, la que se publicó antes de un doctor Wolfman, él sí tomó muchas muestras en Oaxaca. Entonces Oaxaca pues sí es así como nuestro propósito de en algún momento ir, como también pues bueno, mucho de la zona maya, mucho de la zona maya. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa sobre paleomagnetismo. Muchas gracias, doctora Soler, por su tiempo y por todo esto que nos ha compartido. Muchas gracias al público por acompañarnos, al Instituto de Geofísica de la UNAM por permitir realizar este programa. Y bueno, ya saben que nos vemos muy pronto en la próxima emisión de Donde se hace la ciencia.